por la palabra de Jesús que habita en nosotros. Este es el tercer día de nuestro retiro, que es el número 24 para sacerdotes en divina voluntad. Y nos sentimos muy felices de cada instrumento que Dios toma para darnos la riqueza infinita de las verdades eternas contenidas en la Sagrada Escritura, en todo el magisterio de la tradición de la Iglesia, la doctrina completa, pero también el libro del cielo. Nos da mucho gusto que participes, Ricky. Ricky, hermano Benjamín, Ricardo de la Torre Romero, es un instrumento de Jesús muy bello, que desde pequeñito, desde el vientre de su madre, como hemos dicho algunas veces, empezó a escuchar estas verdades y las grababa Jesús en el alma de este joven, y ha sido un deleite poder ver cómo alguien se dispone a recibir y en gratitud a esta riqueza pone un gran esfuerzo, porque Ricardo, hermano Benjamín ahora, siempre fue un estudiante muy destacado, y ya en materia de la divina voluntad y de su propio ser católico, como un tiempo coordinador laical bueno, coordinador de los laicos en la provincia eclesiástica de Guadalajara, él todo el tiempo estuvo adentrándose al estudio de la Sagrada Escritura, al catecismo de la Iglesia Católica, a la patrística, a la vida de los santos, y por supuesto a sumergirse en estas verdades. Y es muy hermoso encontrar a un buen católico que sabe tomar la riqueza de aquí, de allá y de todas partes para aderezar un banquete muy bello de la palabra. Muchas gracias por tu fiat, Ricardo. Gracias, Daniel. Gracias por tu exagerada bondad. No, es muy poco lo que digo y Dios lo sabe. El tema que nos va a compartir es la Virgen María y Luisa en la unidad de la luz. Adelante, amado hermano. Hola a todos. Los veo solo un poquito, pero bueno, lo importante es que cada uno de nosotros permanezca con los ojos fijos en Jesús que está en todo y en todos. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, que nos creaste para amarnos, que nos invitas a vivir en ti, manténnos siempre estrechados con los brazos de tu amor y de tu voluntad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos, como siempre, lecturas muy bellas y vamos a empezar con la primera lectura del volumen 19 del Libro de Cielo. Es una lectura muy tierna. Quisiera primero que cada uno nos cuestionemos sobre cuántas veces hemos sentido, oh, yo estoy creciendo en la divina voluntad, yo estoy ya en un grande nivel de ella, oh, yo sí comprendo las cosas, porque yo vivo en la divina voluntad. No sé ustedes, pero creo que de vez en cuando nos pueden llegar pensamientos de este tipo a la mente. Y si acaso eso fuera nuestra actitud habitual, podríamos deber preocuparnos un poquito. Leamos.
Es la primera lectura, como digo, del volumen 19. Cada vez que Luisa empieza un nuevo volumen, no porque tenga en mente un título nuevo para desarrollar, sino simplemente porque el cuaderno anterior que le dieron se acabó. Y los cuadernos que ella usaba era cualquier cuaderno que hubiera a disposición, incluso cuadernos de contabilidad con todas las rayas así, ella los usaba. Eh, Así que cada vez que empieza un volumen, o sea, un cuaderno nuevo, empieza siempre diciendo a Jesús, Jesús, recuérdate que yo no sé hacer nada, que yo soy nada, que yo no puedo nada. Escribo porque tú quieres que lo haga y me lo manifiestas a través de la autoridad de la iglesia personificada en mi confesor, que me impone que debo escribir, sin importar cuánto me cueste. Lo he dicho un poco con mis palabras, pero es más o menos lo que Luisa expresa al inicio de cada volumen. Ya desde solo el inicio del volumen podemos ver la perfección de la obediencia de Luisa, no solo a Dios directamente, sino a la mediación de la iglesia, a la particularidad del confesor que el arzobispo le ponía. Y Luisa tuvo varios en su vida porque le tocó pasar mucho tiempo en este su habitual estado de estar en la cama para recibir continuamente esta visita de Jesús. Así que a veces pasaba que el confesor era agradable y a veces cuando le cambiaban el confesor, como cuando se cambia de párroco, entonces se ven las cualidades del anterior y las del nuevo, todavía no se ven mucho y humanamente se siente un poco como el desequilibrio. Sin embargo, para Luisa todas estas cosas no importaban. Importaba obedecer a la voluntad de Dios a través de la iglesia personificada en su confesor. Espero que esto, eh, para quienes son sacerdotes, podamos aplicarlo. Yo no soy sacerdote, se puede aplicar a la autoridad inmediata, al párroco o al decano o al obispo, que deben ser obedecidos y amados por aquello que Dios ejercita a través de ellos, y ustedes lo saben, y no por las cualidades o defectos humanos del vaso donde es depositado ese don. En los que, en quien es laico, esta cualidad de Luisa deberíamos ejercitarla con nuestros respectivos pastores. Es normal y es humano sentir más afinidad o simpatía por una persona o por otra. Pero si nos detenemos en la afinidad y simpatía o en la admiración de las cualidades humanas o incluso espirituales, significa que nuestros ojos no están puestos en Jesús, no están puestos en su voluntad, sino en nuestros gustos personales. Así que ya Luisa, desde el inicio de cada volumen, nos da esta lección de santa obediencia, de santa indiferencia, o sea, indiferencia a aquellas cosas que no son esenciales, mientras que esencial es la obediencia. Bueno, eh, entonces Luisa en el segundo párrafo dice, estaba pensando entre mí, ¿por qué Jesús bendito me llama frecuentemente la pequeña recién nacida de su santísima voluntad? Eh, s- Quien ha dado un poco de lectura al libro de cielo encontrará que sobre todo después del volumen 12, 13, Jesús usa seguido este término para Luisa. Mi pequeña recién nacida.
La palabra que usa en italiano es neonata, que creo que también funciona en español. O sea, es una sola palabra para decir nacida y nueva. Neonata, mi pequeña neonata. Entonces, Luisa, en este día le viene la pregunta, bueno, ¿y por qué Jesús me llama siempre así? La pequeña recién nacida de su voluntad. Y fíjense la hipótesis que hace Luisa en su inteligencia. Dice, tal vez porque soy mala aún y no habiendo dado un solo paso en su voluntad, con razón me llama recién nacida apenas. Por esto decía al inicio, si en algún momento eh, nos sentimos, hoy sí, yo crezco en la divina voluntad, yo pensaría que lo que nos falta es conocimiento de nosotros mismos. Quizá tenemos mucho conocimiento intelectual de la divina voluntad, pero nos falta encarnarlo, porque en el proceso de encarnarlo se descubre cuánto es inmenso ese don y cuánto soy pobre por mí mismo yo. Y cuanto más crece el conocimiento de la divina voluntad, tanto más se hace evidente y certeza la propia pobreza. Y esto lo vemos continuamente en Luisa. Aquí estamos en el volumen 19. Luisa ha escrito ya por 27 años y lleva en cama no sé cuántos más. Y ante sus propios ojos, ella, a comparación del ser divino, se sigue descubriendo que para nada es buena como Dios. Ahora, a esto hay que precisar que no es que Luisa fuera mala, lo sabemos. No es realmente que no ha dado un solo paso, ha dado sus pasos, pero por amor de su alma y para protegerla del más grande de los peligros espirituales que hay, que es el orgullo, la soberbia, Dios no permitirá que nosotros, si es que hemos dado algún paso espiritualmente, Dios no permitirá que nosotros tengamos la plena conciencia de ello. Así que por eso, si yo creo, yo siento que ya estoy grande y que crezco en la divina voluntad, hay algo que dudar. Si además me permito de presentarme a los demás como, tú sabes que yo ya estoy en tal nivel de la divina voluntad. Oh, oh. Así que aún de esto hay que aprender de Luisa. Incluso la reina de la divina voluntad, después de haber concebido al Verbo divino y por tanto de haberse convertido en la madre de su creador, ¿qué dice de sí misma? Exulto en mi Dios, lo magnifico, porque ha mirado la humildad, la pequeñez de su sierva. Así que ojo con, porque el demonio es muy astuto. Bueno, entonces, dice Luisa, ahora mientras esto pensaba, mi adorable Jesús me ha puesto los brazos al cuello y estrechándome fuerte a su corazón, me ha dicho, nunca perdamos de vista que para Luisa todo este afecto, todo este infinito amor que Jesús le manifiesta, para Luisa siempre es una sorpresa, es siempre, ¿cómo puede ser tanto amor a esta miserable?
Así que Jesús le dice, a mi pequeña recién nacida, a mi pequeña neonata. Eh, en parte se podría traducir a mi pequeña bebé, a mi pequeña recién nacida de mi voluntad, nada quiero negarle. ¿Quieres saber por qué te llamo la pequeña recién nacida? Recién nacida significa estar en acto de nacer. Neonata, que está naciendo. Y como tú debes renacer en cada acto tuyo, en mi querer, debes renacer en cada acto tuyo, en mi querer. Y no solo eso, sino que mi voluntad para rehacerse de todas las oposiciones de las voluntades humanas, quiere llamarte en mi querer a hacerte renacer tantas veces por cuantas veces las voluntades humanas se han opuesto a la suya. Por eso es necesario conservarte siempre neonata, recién nacida. Em, si quisiéramos buscar en la Sagrada Escritura algún reflejo o alguna base para esto que está diciendo aquí Jesús, porque ojo, Jesús, siendo el Verbo divino, siendo Él mismo la revelación del Padre, la revelación de Dios, no puede contradecirse y no puede decir algo diferente de lo que Él ha dicho. Podrá profundizarlo, podrá explicarlo, podrá desarrollarlo, pero debe tener siempre alguna base con el Santo Evangelio, que será siempre la el mensaje que Dios ha querido dar al hombre, la comunicación de Dios mismo al hombre. Así que es un buen ejercicio que cuando vayamos leyendo el libro de cielo, tratemos de recordar dónde está eso en la Sagrada Escritura. Eso que aquí Jesús me está mostrando, explicando, desarrollando, desenvolviendo abundantemente, pero que al menos en semilla o en modo simbólico, debe estar ya presente en la revelación pública, porque si no está de algún modo presente ya en la revelación pública, entonces no puede venir de Jesús, no puede venir de Dios. Pero cada cosa que hay en el libro de cielo tiene su, su base, tiene su fuente de algún modo en la revelación pública, en la Sagrada Escritura. Es posible que nosotros personalmente fatiguemos un poquito a veces para comprenderlo, para encontrarlo, pero eso se debe a nuestra pobreza, no a que las cosas no sean así. Y como ejemplo, y además porque el modo como Dios suele cumplir las cosas, a Dios le gusta sorprender. Entonces, sin contradecirse, pero le gusta mostrarlo de modos nuevos, de modos no esperados por nosotros. Así es Dios. Y por eso, cuando viene el Verbo Divino, se encarna, vive Jesús en la tierra, Él cumple las profecías del Antiguo Testamento, pero no todos son capaces de reconocerlo. Es más, aquellos que más sabían, fueron quienes más batallaron para reconocerlo. ¿Y dónde podría estar la dificultad?
en un exceso de confianza en uno mismo, en el propio saber. Así que por eso decía al principio, el más grande de los peligros que más nos puede impedir reconocer la obra de Dios en el mundo y en nosotros mismos es el orgullo. Pero ojo, no hay que tener los ojos puestos en quién otro es orgulloso. Mi trabajo es tener los ojos puestos en no dejar que surja en mí, o al menos en no dejarlo crecer, porque de algún modo en todos nosotros hay un poquito de orgullo. Y es parte del ser humildes el reconocerlo. Soy tan pobre que incluso me permito pensar que yo sea grande por mí mismo, porque hay una grandeza que es de Dios y es un don de Dios, pero eso es otra cosa. Entonces, recordemos, volviendo a lo que estábamos hablando de reconocer los ecos de este hablar de Jesús en la revelación pública, recordemos cuál es el trabajo, uno de los trabajos del Espíritu Santo. Él, dijo Jesús, Él os recordará todo cuanto yo os he dicho y os guiará a la verdad plena. O sea, la verdad plena que se encarna en nosotros debe siempre estar basada en la palabra de Dios. Debe siempre haber comunión. Así que si yo mientras leo eh, no, no lo uno con la Sagrada Escritura, no lo uno con la voz de Dios a través de la iglesia en los siglos, que es el magisterio y la tradición, es porque quizá no estoy escuchando al Espíritu Santo. Estoy leyendo palabras, pero no estoy dejando que el Espíritu Santo me muestre a Jesús que quiere hacerse vida a través de esas palabras en mí. Entonces, bueno, estábamos en el punto de la recién nacida, que debe siempre nacer, siempre nuevo nacer. Quizá estas palabras el Espíritu Santo nos recuerda de dónde ha hablado Jesús de esto en el Santo Evangelio. Y lo encontramos efectivamente en el Evangelio de San Juan, en aquel diálogo nocturno que tiene Jesús con Nicodemo. ¿Y qué decía? Llega Nicodemo y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Le respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Seguramente Nicodemo lo está entendiendo solo en el sentido físico, de la edad, de los años, del cuerpo. Entonces Jesús le corrige y le dice, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ustedes saben que esto es una clara alusión al bautismo. Y continúa Jesús, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. O sea, ustedes saben que con el bautismo Dios ha hecho renacer nuestro ser.
nos ha hecho renacer espiritualmente por medio del sacramento que tiene esa parte visible del agua y que hace presente toda una realidad invisible del nacer espiritualmente por los méritos de la redención de Jesús. Ok, la cuestión es de que debíamos conservarnos recién nacidos, porque si recuerdan, dirá Jesús que el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino. Y que para acoger el reino hay que acogerlo como lo acogen los niños. Entonces, era necesario haber renacido con el bautismo y habernos conservado en la perfecta infancia de Jesús. Pero crecimos de acuerdo al mundo y se nos hizo un yo viejo. Y ahí lo tenemos adentro y lo alimentamos, al yo viejo. Así que necesitamos continuamente renacer de lo alto. ¿Y qué cosa hay de más alto que la voluntad de Dios? En cambio, nosotros seguido permanecemos con los ojos en lo bajo. Los niños, los pequeños, ¿hacia dónde suelen dirigir sus ojos? Ellos son pequeños, así que están chiquitos, están en lo bajo, pero dirigen sus ojos a lo alto porque esperan todo de su padre y de su madre. Y son tan ligeros que pueden ser tomados en brazo, pueden ser levantados a lo alto. Nosotros nos dejamos levantar por Jesús a la altura de sus brazos, en su corazón, donde está el don de la divina voluntad, o nuestra mente, nuestros afectos están aferrados a lo bajo, a las cosas de la tierra. Así que Luisa, consciente de su pobreza, no hay límite para Jesús. Obviamente Jesús no tiene límites, pero cuando él ve que la criatura se aferra a la tierra, él no puede violar esa voluntad humana. La voluntad humana debe soltar. ¿Y nosotros soltamos? ¿Soltamos el pasado? ¿Soltamos los apegos del presente? ¿Soltamos el ansia, que es siempre efecto de nuestra voluntad insatisfecha? Porque si nos soltamos todo eso, no podemos ser levantados a lo alto del querer divino para recibir incesantemente nueva vida, vida divina. Así que aquí Jesús está hablando obviamente de Luisa, pero esto era también el acto permanente de María Santísima, renacer continuamente de Dios. Y dice Jesús, quien está en acto de nacer, es fácil hacerla renacer cuantas veces se quiera. Es pequeña. Dice, y conservarla sin el crecimiento de la voluntad humana. O sea, sin ese crecimiento de independencia en relación a Dios, el crecimiento del yo.
Eso es lo que no debe crecer. Debe crecer en nosotros la gracia, o sea, la participación de la vida divina. Debe crecer en nosotros Jesús, pero Él. En cambio, suele pasar que lo que crece es nuestro propio yo, separado, independiente de Jesús. Y dice, pero cuando el alma crece, ese crecimiento malo del que hablaba, resulta más difícil conservarla sin la vida del propio yo, esa que se requiere querer entregar para poder encontrar la verdadera vida. Dice, pero esto no es todo. A la recién nacida de mi voluntad era necesario, conveniente, decoroso, para ella y para nuestra misma voluntad, que se uniera, ella, la pequeña recién nacida, que se uniera a aquel acto único del Eterno, que no tiene sucesión de actos. Y así como este acto único da al ser divino toda la grandeza, la magnificencia, la inmensidad, la eternidad, la potencia en suma encierra todo para poder hacer salir de este acto único todo lo que quiere. Así, nuestra pequeña recién nacida, en nuestra voluntad, uniéndose con el acto único del Eterno, debía hacer siempre un solo acto, esto es, estar siempre en acto continuo de nacer, hacer siempre un solo acto, nuestra voluntad. Recordemos que, ¿cuál es el acto eterno del Hijo de Dios? El nacer incesantemente del Padre, el ser eternamente generado del Padre. Como acto propio del Padre, es incesantemente, eternamente, darse como Padre a su Hijo. Así que Jesús invita aquí a Luisa, le dice, te toca, porque eso es lo único que se hace en mi voluntad, te toca que te unas a mi acto eterno. O sea, tú te pones en mi humanidad y unida con mi humanidad participas en este acto eterno de recibir vida divina. Y si mientras hace un solo acto, que es renacer continuamente, pero ¿a qué cosa renacer? A nueva belleza, a nueva santidad, a nueva luz, a nueva semejanza con su Creador. Y conforme tú renaces en nuestro querer, así la divinidad se siente correspondida en la finalidad por la que puso fuera la creación. La finalidad por la que puso fuera la creación. ¿Y cuál puede ser esa finalidad? Si el Hijo de Dios es eternamente toda la complacencia de Dios Padre, Dios quiso multiplicar esta complacencia y por eso dice San Pablo, espero no inventar mucho, a aquellos que conoció, los predestinó, a los que predestinó, los justificó, a los que justificó, y no recuerdo qué más, pero ¿a qué los destinó? A reproducir la imagen de su Hijo. La finalidad de la creación es esta multiplicación de la vida de Jesús en las criaturas.
Eso es el reino de la divina voluntad. Esta multiplicación y plenitud de donación de la vida de Jesús a las criaturas en cada uno de sus actos, cosa que es sólo posible a la infinitud de la misericordia y del amor de Dios. No es para nada un mérito nuestro, no es para nada una conquista nuestra, es un don al cual yo, en toda mi pobreza, solo me dispongo a recibirlo, dando a Jesús toda mi pobreza, o sea, todo lo que tengo, todo lo que soy, que de por mí mismo es nada. Así que esa es la finalidad, ser siempre Jesús, aquel que está siempre en acto de nacer del Padre. ¿Dónde íbamos? Entonces, y conforme tú renaces en nuestro querer, allí en el ámbito de la vida divina, del obrar divino, así la divinidad se siente correspondida en la finalidad por la que puso fuera la creación. ¿Y qué decíamos que era eso? La multiplicación de Jesús, la multiplicación de esa divina complacencia del Padre por la donación de sí mismo en el Hijo a nosotros. Y esto obviamente es obra del Espíritu Santo, por eso este renacer es en el Espíritu, en la tercera persona de la Trinidad, aquella que posee y comunica todo lo que es de Dios Padre y todo lo que es de Dios Hijo. Dice, y se siente regresar las alegrías y y la felicidad que debía darle la criatura. Hay una cierta felicidad que la criatura puede dar al Creador, porque el Creador no es indiferente a su criatura, porque la ama. Así que cuando ve a la criatura que es plena en aquel amor y en aquella felicidad que Dios mismo le da, esto, este encontrar en la criatura la felicidad divina que Dios le ha dado, hace que la criatura le pueda dar a Dios esa misma felicidad divina que ha recibido. Otra no. Y esto es el contenido de la liturgia, ese culto que solo Jesús, solo el Hijo de Dios puede dar al Padre y que lo quiere hacer a través de su cuerpo místico, a través de cada miembro de su cuerpo místico. Pero ¿qué es lo que Jesús da al Padre? Lo que Él es, lo que el Padre mismo le ha dado, la plenitud de vida y de felicidad divina. Así que este reino de la divina voluntad nos invita a convertir nuestra vida entera en culto a Dios, en sagrada liturgia, en adoración en espíritu y en verdad como el Padre la quiere, que es siempre siendo iglesia, es siempre y solo unidos a Jesús, es siempre en comunión con los demás hermanos. No es que solo el dedo adora a Dios Padre, adora a Dios Padre, la persona del Hijo en su cuerpo entero. Si yo siento que soy yo el que por mí mismo y porque sé mucho, porque puedo mucho y me porto muy bien, le doy a Dios el todo que Él merece, significa que no comprendo ni siquiera qué es ser cristiano, porque ser cristiano es comunión de vida y de amor con todos los hijos de Dios en el Espíritu Santo
siendo Jesús. ¿Dónde íbamos? Dice Jesús, y estrechándote al seno divino, te colma de alegría y de gracias infinitas, esas que dijo San Pablo, que en la carta a los Efesios, en el inicio, dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Bueno, bastaría, a la luz de todo lo que Jesús explica, Luisa, bastaría con, podríamos decir que el libro de cielo es un comentario de Jesús a lo que el Espíritu Santo quiso decir tan solo en el primer capítulo de la carta a los Efesios. Solo que no podíamos comprenderlo si Jesús no lo explicaba. Y Él sabe cuándo y cómo explicarlo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia, continuar a llevarnos a la plena comprensión del misterio de Cristo. Así que, y te manifiesta otros conocimientos sobre nuestra voluntad, y no dándote tiempo te hace renacer de nuevo en nuestro querer. No dándote tiempo de qué, no dándote tiempo de crecer en tu ego, en tu yo. Y parte de no dar tiempo a eso es hacer que la criatura tenga continua conciencia de su nada. Dice, además de esto, estos nacimientos continuos te hacen morir continuamente a tu voluntad, a tus debilidades, a las miserias, a todo lo que no pertenece a nuestro querer. ¿Cómo es bella la suerte de mi pequeña recién nacida! ¿No estás contenta? Mira, también yo, dice Jesús, también yo nací una vez en la tierra, en el tiempo. Pero aquel nacimiento me hace nacer continuamente. Renazco en cada hostia consagrada. Renazco cada vez que la criatura regresa a mi gracia. El primer nacimiento me dio el campo para hacerme renacer siempre. Así son las obras divinas. Hechas una vez, queda el acto continuado sin terminar jamás. Y esto es la sustancia del por qué es posible la Santísima Eucaristía. Dice, así será de mi pequeña recién nacida en mi querer. Nacida una vez, permanecerá el acto del nacimiento continuo. Por eso estoy tan atento a que no entre en ti tu querer, o sea, ese acto de tu voluntad independiente y separado de mí y de mi vida, que hace crecer no la gracia en ti, sino tu yo. Dice, te circundo de tanta gracia para hacer que tú nazcas siempre en mi querer y mi querer renazca en ti. Mi querer renazca en ti. Es un mutuo nacer, es un mutuo renacer, porque la relación entre Dios y el hombre es una relación
¿qué palabra la puede resumir en el lenguaje bíblico? La alianza. Que el catecismo, no lo tengo aquí ahorita, pero recuerdo que habla de que el lenguaje de la alianza es yo soy tuyo porque tú eres mío. Entonces, Dios quiere que haya esta reciprocidad que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer, pero por el don del Espíritu Santo, por la presencia de Jesús en nosotros, es posible esta correspondencia. Y el Espíritu Santo y Jesús presente en la persona, ¿cuál es la voluntad que mueve al Espíritu Santo? ¿Cuál es la voluntad que mueve a Jesús? La divina. Así que es por eso que podemos obrar en la divina voluntad, porque es Él que puede obrar en nosotros, Él que es la divina voluntad. Entonces, este acto de renacer es mutuo. Dios quiere dar a la criatura la alegría de renacer incesantemente y por tanto de que esta belleza que es divina, esta alegría, esta dulzura, todos los atributos divinos, todos contenidos en la vida divina, Dios tenga la posibilidad de desahogar incesantemente ese don de vida divina en su criatura. Pero el mismo querer divino, que se personifica en Jesús, quiere renacer continuamente en la criatura. Él quiere nacer continuamente en la criatura. Y es de esto de lo que habla cuando dice Jesús que cada vez que no permitimos a su vida, que es la vida en la divina voluntad, que es su propia vida, la vida de Jesús, cada vez que no acogemos y permitimos que esta vida suya sea concebida, nazca y pueda crecer en nosotros, es un aborto que hacemos espiritualmente. El trabajo de María fue siempre acoger esta donación de Dios y por eso permanecía en una sola luz, en la luz del divino querer, que es la naturaleza divina de la que nos hace partícipes el Verbo encarnado, y en primer lugar a su Madre Santísima. Recordarán que San Pablo se define a sí mismo, eh, no es que se defina un aborto, pero dice, habla de que Jesús se apareció a los apóstoles, se apareció a más de 500 hermanos y por último se apareció a mí como a un aborto. ¿Qué quiere decir? A mí que no lo recibía, a mí que rechazaba su vida y que por tanto vivía siendo un aborto, abortando a mi vez la gracia, abortando a mi vez el amor de Dios que Él quería darme para que ese amor viviera en mí. En su infinita misericordia, allí en ese abismo de miseria y de pecado, Él quiso aparecer a mí, o sea, hacerse conocer a mí, de modo que yo pudiera acogerlo, venciendo por primera cosa el propio orgullo de Saulo de Tarso. No sé si lo saben ustedes, pero el nombre Saulo, que era el nombre original de Pablo, de San Pablo, su nombre Saulo, ¿recuerdan qué significa? Significa grande. Cuando conoce a Jesús y reconoce que él vivía en un estado de aborto,
porque no acogía la vida de la gracia, entonces quiere cambiar su nombre de Saulo, que significa grande, por Pablo, que significa pequeño. Cada uno de nosotros, ante cada situación en la cual la inmensa misericordia de Dios nos hace conocer algo más y comprender algo más de Jesús, nuestro trabajo allí es dejarnos tumbar de nuestro orgullo, renunciar a nuestra grandeza del yo y de la independencia personal, que es desobediencia, y volvernos pequeños para poder renacer. Y no solo una vez, sino para poder hacer actual en cada instante nuestro bautismo. Recuerdan ustedes que bautismo significa ser sumergidos en el seno de Dios, para solo desde allí renacer. De hecho, en el seno que hay agua, y símbolo de esta agua que hay en el seno es el agua bautismal, que hace presente esa realidad. Así que yo debo vivir una vida bautismal. ¿Y qué significa eso? Si bautismo significa sumergido, ser sumergido, una vida bautismal significa permanecer siendo sumergido en el mar de la vida de Dios, en el mar de su voluntad, en la benevolencia de su voluntad. Allí donde Jesús, allí donde el Verbo divino vive, el seno del Padre. Allí donde continuamente es generado. Nuestro lugar es Jesús. Nuestra patria es Jesús. Nuestra vida es Jesús. La vida en la divina voluntad es actualizar a cada instante nuestro bautismo, nuestro sumergirnos en la Santísima Trinidad. Pero ¿qué impide que se actualice a cada instante mi bautismo? Lo impide mi grandeza, que no me permite pasar por la puerta estrecha, porque no me he hecho como un niño, porque no soy obediente, no soy dócil, no me abandono en los brazos de Dios. Y queremos ver un signo de que no nos abandonamos en los brazos de Dios, nuestra falta de amor por la iglesia. Jesús insistía a Luisa que quería que tuviera en reguardo al confesor la misma actitud y la misma confianza y la misma obediencia que tenía a Dios directamente. Requiere mucha fe esta obediencia, porque requiere no detenerse en los límites humanos, como decía al principio, en los límites humanos del vaso de barro que contiene la autoridad divina. Así que si yo me detengo a criticar, ya desde allí, ya estoy fuera de la divina voluntad. Así que parte del sacrificio con el cual Jesús nos ayuda a darle muerte a nuestra voluntad y a nuestro orgullo es el vivir en una santa obediencia a aquel medio con el cual Dios ha querido perpetuar la gracia y la vida cristiana en el mundo, y esa es la autoridad de la iglesia.
Quien escucha a ustedes, dijo Jesús a los apóstoles, me escucha a mí. Si ustedes y yo no somos capaces de descubrir la voz de Jesús en nuestros pastores, no es porque no esté allí su voz, sino porque nos estamos deteniendo en el tono, nos estamos deteniendo en la apariencia, no estamos traspasando con los ojos de la fe y de la humildad para descubrir a Jesús presente y obrante allí. Es aquí donde residía la santidad de los santos. Así que analicemos cómo es nuestra relación con la iglesia, si de verdad la vemos como lo que es, madre, que a veces nos puede parecer desde el punto bajo en el que estamos que nos hace miradas de enojo. Es parte de las mamás a veces hacer eso. Pero el punto es que yo debo ver a Jesús, debo ver a la esposa de Jesús, no debo detenerme en la apariencia. Y digo todo esto porque el principal impedimento para que este don de la divina voluntad sea acogido, eh, a veces por los obispos, a veces por los sacerdotes, es el hecho de que aquellos que decimos conocerla y que nos atrevemos a decir que la vivimos, no manifestamos a Jesús. Pensemos a la Virgen María, aquella que era el arca de la alianza, la hija predilecta de Dios Padre, la madre del Verbo encarnado y la esposa del Espíritu Santo. Nos la imaginamos en su vida por allí caminando y diciendo, ¿sabes que la Santísima Trinidad vive en mí? No. Así que vivamos esta divina voluntad en la pequeñez, renaciendo a cada instante, ¿ok? Y entonces podrá ser reconocida por los demás para gloria de Dios, no para gloria nuestra. Yo quisiera saber cuánto tiempo nos queda. ¿Alguien me podría decir cuánto tiempo nos queda? 15 minutos. Ah, ok. Bueno, si alguien estaba durmiendo, me da gusto. Vamos a la siguiente lectura, que es la lectura 12, el 16 de abril de 1926. ¿Cuántos días pasaron? La anterior que leímos era el 23 de febrero. ¿Hoy qué día es? 26. Eh, hace 99 años. La que vamos a leer es el 16 de abril, o sea, ya habían pasado algunos meses. Y vean cómo empieza nuevamente Luisa. Me sentía tan pequeña e incapaz de hacer nada, que he llamado en mi ayuda a mi reina mamá. Esto es propio de los niños. Llamar en auxilio a la mamá. ¡Mami! A fin de que juntas, dice Luisa, pudiésemos amar, adorar, glorificar a mi sumo y único bien, Jesús, por todos y a nombre de todos. Luisa quiere hacer esto no para demostrar cuánto ella es grande, sino porque sabe cuánto es grande solo Dios y quiere darle algo que sea digno de él, pero sabe que no puede. Quisiera hacerlo y solo por amor, no por grandeza propia. Entonces dice, ok,
Llamo a la mamá porque ella sí sabe, porque ella sí puede. Dice, mientras estaba en este acto de sentirse pequeña, incapaz de todo, pero con confianza absoluta en Jesús y en su mamá, con solo un deseo, poder amar a Jesús mucho, por todos. Esto era la actitud de Luisa, este era su habitual estado espiritual. Dice, mientras estaba en esto, me he encontrado en una inmensidad de luz y toda abandonada en los brazos de mi Padre Celestial. Más bien, tan fundida como si formase una sola cosa con Él. ¿Por qué Luisa puede experimentar esto? Porque su actitud, la suya propia, era la anterior, la de la completa pequeñez, la de la perfecta obediencia, la de solo amor, o sea, las actitudes, las cualidades del Hijo de Dios. Por eso Jesús presente en él le hace entrar en este estado que es el estado del Hijo de Dios, el abandono completo en los brazos del Padre Celestial, formando con él una sola cosa, como Jesús pidió en el Evangelio de San Juan. Dice Luisa, de modo que no sentía más mi vida, sino la de Dios. Dice Luisa, pero ¿quién puede decir lo que sentía y hacía? No olvidemos que Luisa todo lo que escribió fue sintiendo un gran dolor por tener que desvelar los secretos que el inmenso amor de Dios obraba en una criatura tan pobre y miserable como ella se veía a sí misma. En cambio, nosotros a veces somos muy dados a comunicar todo lo que está pasando dentro de mí. Ojo, hay que comunicar lo que es Dios. Y algunas veces, como la Virgen María, lo que en su inmenso amor Él se digna hacer, pero siempre con la conciencia de que no es porque yo soy grande, sino porque Él es infinitamente amoroso y guarda mi pequeñez. En nuestro caso particular, no solo nuestra pequeñez, sino nuestra miseria, y pasa por alto nuestros pecados, cosa que en María no había. Después de esto, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho, hija mía, todo lo que has sentido, tu pleno abandono en los brazos de nuestro Padre Celestial, el no sentir más tu misma vida, es la imagen del vivir en mi querer. Porque para vivir en Él se debe vivir más de Dios que de sí misma. Más bien, la nada debe ceder la vida al todo. Ojo, ceder. Dios no llega y, y ocupa como un conquistador tiránico. Espera gentil y amorosamente que la nada le ceda la vida. La nada debe ceder la vida al todo para poder hacer todo. Y ojo, esto cuando sucede, no es solo en el acto en el que hice una consagración a la divina voluntad, es en cada momento en el cual
Me quito a mí mismo del centro y pongo a Dios. Y esto seguido hecho con dolor, con el dolor del desapego, con el dolor de darle muerte al propio orgullo. Entonces, no es una simple fórmula. Yo soy nada, Dios es todo, ven divina voluntad. Qué bueno que digamos estas cosas. Qué bueno, no es que sea malo. Pero la vida de esas cosas es cada instante en el cual me quito a mí mismo del centro. Así que nuestra voluntad debe continuar haciendo una cosa, esa sola de la que dijo Jesús en el Evangelio. Una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria hacer a la voluntad humana: acoger la palabra de Dios, que es Jesús, quitándome a mí mismo del centro. Y dice, entonces, la nada debe ceder la vida al todo para poder hacer todo y tener su acto en la cima de todos los actos de cada una de las criaturas. Así fue la vida de mi mamá divina. O sea, la criatura por sí misma no se pone en la cima de todos por sí misma. Ella se quita del centro y deja que la divina voluntad se ponga, y entonces la divina voluntad que, por supuesto, ocupa el lugar alto, porque es la voluntad del Altísimo. Entonces, esa voluntad divina es la que pone los actos de la criatura que vive en ella y que solo Él, Dios, solo Dios conoce quién de verdad vive en su voluntad. A nosotros nos toca desearlo siempre más y conocer estos conocimientos para desearlos siempre más. No es que si los conozco ya en automático estoy allí. Estos conocimientos tienen por finalidad mover la piedra de mi voluntad para que deje de ser obstáculo y pase a ser parte de la edificación de la morada de Dios, como dice San Pedro. Dice, y tener su acto en la cima de todos los actos de cada una de las criaturas. El que se humilla será exaltado, o sea, levantado. Mi trabajo es ir al fondo de mi nada. No es yo ponerme allá arriba, es ir al fondo de mi nada. Y será Dios a poner allá arriba, donde Él es su lugar, a ponerme entre sus brazos, a hacer junto con Él lo que Él hace. Es Él. Mi trabajo es ir al fondo de mi nada, cada instante, ¿eh? Dice, así fue la vida de mi mamá divina. Eso fue la vida de María Santísima. Sentirse siempre nada y percibir que Dios la mira y se dona a ella. Que Dios la toma entre sus brazos a cada instante y la sube al ámbito de su vida divina. Cuánta humildad, cuánta belleza, cuánta ausencia de soberbia, de egoísmo, de independencia, de autorreferencialidad. Todo eso en María no hay. Así fue la vida de mi mamá divina. Ella fue la verdadera imagen del vivir en mi querer. Su vivir fue tan perfecto en él que no hacía otra cosa que recibir continuamente de Dios lo que le convenía hacer para vivir en el supremo querer. Lo que decíamos, la única cosa que es importante y que toca hacer, eso es lo que hacía María. No solo aquella, la hermana de Lázaro, sino la Madre María.
recibir continuamente. Estaba leyendo en los comentarios de la Biblia de Jerusalén, en el pasaje de la Anunciación, el término llena de gracia, y dice, comenta la Biblia de Jerusalén, que el modo como se usa el verbo literalmente equivaldría, espero recordar bien, a tú que has sido y permaneces colmada de gracia. María ha sido colmada y permanece, porque no le quita un solo pedacito de su interior a Dios, con ningún solo instante de pensamiento orgulloso, egoísta, de propia grandeza. Así que esto hacía María, permanecer en acto de ser colmada de gracia, porque permanece en acto de dejarle todo el lugar de su interior a Dios. Dice así que ella recibía el acto de la adoración suprema. O sea, no es que María adorara por sí misma tampoco. Este acto de la adoración lo recibía de la Santísima Trinidad. Y ojo con lo que dice. Para poderse poner en la cima de cada adoración de todas las criaturas, que todas las criaturas estaban obligadas a hacer hacia su Creador. Porque la verdadera adoración tiene vida en las tres divinas personas. Recuerden que la palabra adorare, si no invento, significa hablar a, a alguien, dirigirse por medio de el hablar a alguien. La criatura debería permanecer en este acto de estar siempre dirigida con todas sus potencias interiores a este diálogo de comunión con Dios. Pero este diálogo incesante, este permanecer continuamente dirigido hacia el otro, es la vida de la Santísima Trinidad. El Padre que no se detiene a verse a sí mismo, que solo ve a su Hijo. El Hijo que no se detiene en sí mismo, sino que solo ve y dialoga con su Padre. Y esta mirada incesante, este diálogo incesante, esta comunicación incesante de vida divina, esta adoración, podríamos decirlo, es el Espíritu Santo. Por eso en el Espíritu Santo sucede la adoración en espíritu y verdad. Entonces, dice, porque la verdadera adoración tiene vida en las tres divinas personas. Nuestra concordia perfecta, nuestro amor mutuo, nuestra única voluntad forman estas cualidades, este modo de ser, esta naturaleza divina. Dice, todo esto forma la adoración más profunda y perfecta en la Trinidad sacrosanta. Entonces, el Verbo divino, ¿qué hace en la creación al encarnarse? Tomar esta vida de amor, de adoración, de diálogo divino y ponerlo en la creación, de modo que en la iglesia pueda ser dado al Padre. Esto lo hacía la Virgen María, madre de la iglesia. O sea, se ponía en acto de recibir continuamente este acto. Esta era la gracia que la colmaba y que la hacía permanecer toda dirigida en el acto de amor a la Trinidad.
sin pensamiento de sí misma. Dice, por lo tanto, si la criatura me adora, o sea, si cree de estarme adorando, y su voluntad humana no está en acuerdo conmigo, es palabra vana, pero no adoración de ella. ¿Cuántas veces en nuestras misas, sea, sea de parte de quien preside la celebración, sea de parte de quienes nos unimos a la celebración, estamos haciendo externamente el acto del culto, pero nuestra voluntad no está en sintonía con la voluntad divina? Sea como sea, independientemente de nuestra miseria y de nuestro fallo, Jesús suple y Él en la liturgia cumple el acto de adoración, pero es Él que lo hace. Y nosotros, aunque estamos allí, lo dejamos solo en su culto, en su adoración al Padre, en su ser completamente dirigido al Padre. Lo dejamos solo, porque estamos dirigidos solo a nosotros mismos o a la situación externa, a quién sabe qué cosa, a quién sabe qué otro, pero dejamos a Jesús adorando a través de nosotros, pero adorando solo y a pesar de nosotros. Y Él lo hace con tanto amor y suple con tanto amor y a costo de dolor, porque lo que se hace presente es su cruz, es su sacrificio. Así que la liturgia es eficaz porque la cumple Él, pero ¿qué tanto nos santifica? Eso depende de cuánto nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra voluntad, nuestro corazón se une consciente, voluntaria y amorosamente desde la conciencia de la propia nada en este acto de amor de Jesús. Dice, por eso mi mamá todo tomaba de nosotros, de la Trinidad. Esto es propio de los niños. ¿Me das? Y recibir con una sonrisa. Eso hacía la Virgen María. Solo que lo que recibiera nada menos que la vida divina a cada instante para poderla corresponder por todos y en todos a la Santísima Trinidad. Porque siendo ella la mujer, la Eva, la madre de todos los vivientes, debía poseer incesantemente la vida para darla incesantemente a todos aquellos que la reciben. Así que la Virgen María, permaneciendo en este mar de luz, en este acto eterno de adoración de la vida divina, de la unión de su voluntad en la voluntad de Jesús y, porque saben que Jesús tiene su voluntad humana y a través de la humanidad de Jesús, a través de la unión con su voluntad humana, nos unimos por misericordia y don suyo a la voluntad divina. Así que la Virgen María permaneciendo así, permanece siendo incesantemente la nueva Eva, aquella que incesantemente da vida a todos los vivientes. Sin permanecer allí, ella no podía ser la mujer. A Jesús la llamará así, recuerdan, en las bodas de Caná, la llamará así en la cruz. Tú la que debes dar vida, la que debes poseerme, madre, y darme a todos como madre. Entonces, por eso mi mamá todo tomaba de nosotros, de la Trinidad, para poderse difundir en todo y ponerse en la cima de cada acto de criatura, en la cima de cada amor, de cada paso, de cada palabra, de cada pensamiento, en la cima de cada cosa creada.
¿Para qué? ¿Para ser grande ella? No, para amar, exaltar, magnificar, adorar a su eterno amor. No para presumir cuánto ella vivía en la divina voluntad. Ella no tenía tiempo para pensar en qué nivel de la divina voluntad vivía. Dice, ella ponía su acto primero sobre todas las cosas, y esto le dio el derecho de reina de todos, porque se ponía al servicio de todos, en el servicio de dar su vida junto con la vida de Jesús. Por eso reinaba, no porque se hacía servir. Reina de todos y de todo, y superó en santidad, en amor, en gracia, a todos los santos que han sido y serán, y a todos los ángeles unidos juntos. El Creador se vertió sobre de ella para darle tanto amor, para que ella tuviera amor suficiente para poderlo amar por todos. Le comunicó la suma concordia propia de la Santísima Trinidad. 5 minutos, Danielito. Ajá. Sí. Ok, te veo venir y ya sé. Qué pena. Entonces, el Creador se vertió sobre de ella para darle tanto amor. Esto es parte de lo que significa el Señor es contigo. Se vierte en ti, es tuyo, incesantemente se da a ti, se vierte en ti. El Creador se vertió sobre de ella para darle tanto amor, para que tuviera amor suficiente para poderlo amar por todos. Le comunicó la suma concordia y la voluntad única de las tres divinas personas, porque sólo allí podía María amar a Dios como Dios merece ser amado, porque la divina voluntad es la fuente de ese acto incesante de amor. Y Dios queriendo ser amado por la nueva Eva en modo perfecto, tenía que darle incesantemente este don de su divina voluntad. Y eso lo constituía llena, colmada incesantemente de gracia. Dice, de modo que pudo, María, adorar en modo divino por todos y suplir a todos los deberes de las criaturas. Si esto no hubiese sido así, no sería una verdad que la Mamá Celestial superó a todos en la santidad y en el amor, sino un modo de decir, pero nosotros, la Trinidad, cuando hablamos, son hechos y no palabras. Por eso todo encontramos en ella, y habiendo encontrado todo y a todos, todo le dimos, constituyendo la reina y madre del mismo Creador. Ahora, hija de mi suprema voluntad, quien quiere todo debe encerrar todo y ponerse en la cima como acto primero de los actos de todos, así que el alma debe estar en la cima de cada amor, de cada adoración. Y recordemos que esto es solo posible porque el alma con el conocimiento de ser nada deja que la divina voluntad la ponga allí. ¿Ok? Eh, de cada adoración, de cada gloria de cada una de las criaturas. Mi voluntad es todo. He aquí por qué la misión de la soberana reina y la tuya se puede decir una sola, o sea, el adorar dejando a la divina voluntad adorar por todo y por todos. Y nosotros nos toca unirnos en esto,
dejando que nuestra mamá nos enseñe, que nuestra pequeña hermanita recién nacida nos enseñe a convertirnos en recién nacidos a cada instante para poder vivir esta adoración, este amor. Tú debes seguir, se lo dice Jesús a Luisa, pero podemos hacerlo nuestro, creo. Tú debes seguir, no liderar, seguir paso a paso el modo como ella, María, estaba con Dios para poder recibir la capacidad divina, porque Dios la quiere dar y Él puede dar, puede hacer con lo suyo lo que quiera y no podemos enojarnos de eso, para poder recibir la capacidad divina, para poder tener en ti un amor que dice amor por todos, una adoración que adora por todos, una gloria que se difunde por todas las cosas creadas. Tú debes ser nuestro eco. ¿Y qué es el eco? Repetición, actualización de algo que ha sido dado, pronunciado. ¿Cuál es la palabra que ha sido pronunciada? Jesús. No nos toca más que ser el eco. Pero ojo, ese eco no es solo otra presentación, no es solo un dibujo. Es permitir que esa palabra entre, pase y regrese, la misma que esta palabra es Jesús. Eso es el eco. Es permitir que entre, llene todo, porque encuentra espacio, porque encuentra lugar, y luego él mismo, él siempre regrese. Solo termino estos dos rengloncitos. Tú debes ser nuestro eco, el eco de mi mamá celestial. Y porque solamente ella vivió perfecta y plenamente en el supremo querer, la mamá bendita, por eso te puede ser guía y hacerte de maestra en este don de la divina voluntad. Nosotros somos solo pequeños hermanitos que sabemos nada, pero repetimos lo que oímos casi como los pericos. Así aprenden a hablar los niños, repitiendo palabras, escuchando y repitiendo, a veces sin saber qué significan. Nosotros sabemos poco, entendemos poco. Nuestro trabajo es solo repetir incesantemente Jesús. Porque todo esto de que hemos hablado es Jesús. Jesús que se da a nosotros. Y solo si somos recién nacidos, esta palabra puede encontrar en nosotros el espacio para ser acogida y convertirse en vida. Renazcamos de nuevo. Hagámonos pequeños para entrar por la puerta estrecha en el reino, en el seno de nuestro Padre y vivir la vida bautismal, la vida sumergida en la Santísima Trinidad, en la divina voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios recompense este obrar de Jesús en tu disponibilidad. Fíjate, Ricky, que meditaba que se abre una ventana de amor y el cielo se rasga y la Trinidad está atenta dentro y fuera de nosotros. Todo pone atención al hablar de Cristo en las criaturas. Los ángeles y santos se acercan con nuestra Madre Santísima a escuchar las verdades que Cristo pronuncia en sus criaturas. Y es un deleite muy grande. No podrías tú expresar todo eso, ni tu rostro transmitir tanta luz, tanta paz, tanta alegría, si no lo viviera Jesús en tu corazón. Así que deseamos que ese don que estamos experimentando y como pequeñitos, como un balbuceo de empezar a hablar las verdades divinas, se extienda a todos los consagrados, a toda la iglesia, abrace a la humanidad entera y podamos girar para
para abrazar a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, que el Señor Jesús te recompense con vida divina. Solo trato de decir alguna palabra que es el sentimiento que tenemos los que escuchamos esta prédica, especialmente los sacerdotes, y el gozo que tendrán cuantos vean estos videos a lo largo de los años. Un fuerte abrazo de Jesús y Mamita María en tu corazón. Gracias a Jesús en cada uno de ustedes. A Jesús que allí está y que nuestro trabajo es darle libertad en nosotros, de que Él pueda crecer, Él pueda vivir en nosotros. Dios los bendiga. Recen por este hermanito de acá. Claro. Un gran abrazo.